Ofrecer visión a la verdad. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, y aquí en los estudios de Radiovisión nos acompaña Wilmer Suárez, con quien vamos a generar un diálogo muy interesante. Antes de hablar de ese artículo majestuoso que publicó el día de ayer y que por cierto me encantó, tengo muchísimas preguntas. Yo quiero iniciar este diálogo, Wilmer, consultándote qué está pasando a nivel político en nuestro país. Vemos a una revolución ciudadana sacando a su diosa del Olimpo, algo que era inimaginable. Muchos creemos de que esto puede ser una estrategia política a largo plazo y de que finalmente usted sabe que no es lo mismo reclutar que nuevamente las bases siempre se van a mantener, las bases siempre van a estar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Hacia dónde nos estamos yendo? El presidente se fue de viaje, cuestionamos mucho, va a estar más de un mes fuera del país. Vemos a una vicepresidenta que se ha montado en el hombro una de las carteras de Estado más afectada y la que maneja el mayor presupuesto de nuestro país, como es el Ministerio de Salud Pública. ¿Hacia dónde vamos? Vemos una asamblea que está cuestionándose y peleándose con un alcalde local. En realidad, ahorita nosotros los ecuatorianos estamos, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta, lo he dicho 3 veces. ¿Hacia dónde vamos? Uy. Buenos días, Taya. Un placer estar contigo esta mañana, con la audiencia de Visión. Yo creo que tú has tocado temas de fondo. Y sí, esa es una pregunta justamente a la que hay que tratar de construirle una respuesta. Y esa respuesta tiene varias aristas. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en el correísmo es lo que pasa comúnmente en todas las organizaciones políticas, la autodepuración. El problema está en la espectacularidad, en sacarle provecho a llevarlo a la espectacularidad, construir este relato tipo novela del realismo mágico, ¿no? Un poco así como de José de la Cuadra en Los Sangurima o Gabriel García Márquez en Macondo. Pero en realidad los dos partes le están sacando provecho. Tanto el presidente Correa sosteniendo su estructura, como Aguiñaga. Incluso he escuchado 2 o 3 voces, por suerte no son tantas, de gente que dicen que una vez que Aguiñaga se desprenda del correísmo podría ser candidata presidencial. Y te lo digo que es chistoso porque es gente anticorreísta que ha escuchado eso. Entonces sacan provecho de esto, que es normal, insisto, la autodepuración en las organizaciones políticas. Wilmer, pero ya, aquí te interrumpo y discúlpame por hacerlo. Pero en el caso de Marcela Aguiñaga... Gracias por tu café. Gracias. En el caso de ella, es que es asombroso. O sea, la Revolución Ciudadana, después del triunfo del no ha dejado de marcar agenda. No ha dejado de marcar agenda comunicacional. Que uno dice una cosa, que se pelea con el otro. Y a nivel periodístico, o sea, necesitamos comenzar a ser críticos. Nos siguen inyectando el nombre de la Revolución Ciudadana por todos lados y siguen marcando agenda. Después de Marcela Aguiñaga y bulla que sigue elevando a nivel de tendencias y redes sociales, ¿qué se viene? ¿Otra salida? ¿El ingreso? ¿La peleita con el otro? O sea, siguen marcando agenda. Mira, algo que hemos comentado contigo tras cámaras y también en el programa es que hay un negocio de la polarización. La polarización política es un negocio para el correísmo, es un negocio para el anticorreísmo, pero también es un negocio para algunos influencers, comentaristas y medios que les gusta ver al Ecuador en llamas en términos simbólicos, ¿no? Y este negocio realmente tiene réditos. El otro tema es hacia dónde vamos, que tú señalas. Es un gobierno que está enfrentando varias crisis. Una crisis de seguridad galopante, una crisis de salud, una crisis de educación, incluso una crisis petrolera. Entonces, es lamentable la ausencia del presidente y el hecho que se le den tantas carteras y actuaciones a la vicepresidenta, lo cual la delegación no está mal en sí misma. Pero un primer mandatario no debe abandonar a su país que está gobernando en momentos de crisis. No es momento para ir a pasear en el avión socialista, ¿no? Sino para trabajar.
Ahora, esperemos que el presidente llegue con recursos, con acuerdos que realmente sean medibles, que tengan metas, que se puedan cumplir. De lo contrario, yo creo que el presidente tiene la asamblea que llamarle la atención, porque los ciudadanos ya le alaron las dos orejas al presidente, subestimó a los electores el 16N. Ahora, esa disputa permanente, esa bronca de siempre que todavía no se explica, que salen a pedir unidad, que salen a decir somos un equipo, necesitamos trabajar por las familias y todo lo demás, es como que el concurso de que quien grita más fuerte es el mejor. Y creo que ya a estas alturas no debemos guiarnos hacia allá. Algo que ahora sí, ya ingresando en el tema de haciendo el análisis de tu editorial, Wilmer, que por cierto estuvo increíble, el tema de esa polarización corrosiva, como la mencionas, el correísmo versus el anticorreísmo, esa lógica binaria que ya no solo divide la política, sino la sociedad entera. ¿Cuál es esa tercera vía? Justamente es ir más allá de un partido político o construir un vehículo político que sea parte del mercado electoral. Esa lógica de mercado electoral de lo político, desarmarla, es parte de ir construyendo una tercera vía. Inicialmente también romper con esa lógica amigo-enemigo que lo que ha hecho es llevarnos a enfrentamientos tribales, porque hay un tribalismo político, y pasar de ese tribalismo a un proceso de democracia honorable, donde ser enemigo no significa anularte, sino el derecho que tienes a pensar distinto. Es decir, es hacer que realmente la democracia valga la pena, que participar en política valga la pena. Esa es la tercera vía como uno de los primeros puntos. Y el segundo es volver al Estado en el sentido del bien común, porque el Estado no puede ser el partido de turno, el partido político de turno. Nos hemos acostumbrado al mesianismo, a un Mesías que llega con un partido político al que tenemos que otorgarle todos los poderes, incluso por fuera de lo democrático. La idea de los salvadores. Exactamente, la idea del Salvador, a quien yo tengo que darle todos los plenos poderes para que ese Salvador en 2-3 semanas cambie la vida. Pero eso no es realmente saludable para la democracia, y lo hemos estado viviendo a lo largo de décadas. Ahora, la democracia también es un espacio de participación ciudadana, y hoy la participación está bastante limitada. El Consejo de Participación Ciudadana es un ente burocrático que realmente ha creado cortapisas para la participación. No hay una participación efectiva y real. Los jóvenes no sienten que su voz es escuchada. Y eso es lamentable, porque los jóvenes nos están dando una muestra de volatilidad electoral. Los jóvenes votaron por Daniel Noboa y después de 6 meses rechazaron su consulta. Es que sabes que ahí, haciendo una pausa en esa partecita de ahí, como joven, que todavía me considero. No, por supuesto. Puedo decirte que lo que sentimos es que estamos sobreviviendo a esa confrontación. Entonces, aquí viene mi pregunta. Si se propone un tema de civismo, un tema de diálogo, ¿quién rompe ese círculo de ese insulto cuando ambos polos están ahí golpeándose? Justamente, hay en Grecia se hablaba, hay un término que se usaba en Grecia que era agonismo. La democracia agonista quiere decir una democracia donde ser distintos, pensar distinto sea algo honorable, que no te anulen por pensar distinto. Y hoy en día esta confrontación entre hooligan correístas y hooligan anticorreístas, donde se autoanulan, descalifican, ¿sabes que trae consigo una supuesta superioridad moral e intelectual? Es decir, el borrego se siente moral e intelectualmente superior al florindo, y el florindo se siente moral o superior intelectual al borrego. Entonces, dentro de esa lógica se anulan mutuamente y realmente van lesionando la democracia. Pero como tú bien has advertido al inicio, el problema está que están copando la agenda de opinión pública permanentemente los dos bandos. Es decir, que en este caso la polarización no es un síntoma, viene siendo la enfermedad del problema. Exactamente, se ha convertido en una enfermedad a la que justamente hay que superarla.
no atacarla, digo, porque entraríamos en el mismo juego. Y no se trata de una tercera vía que pase a ser una camisa nueva anticorreísta. Pero ya en esto de la tercera vía, solo para puntualizar, ¿se trataría de un proyecto ciudadano, de una parte académica, de un nuevo actor político o solamente de un deseo? De los que acabas de mencionar, todos juntos. Tiene que ser un deseo donde participen la academia, la ciudadanía, ¿sí?, en una construcción de una perspectiva democrática honorable, basada en la tolerancia, el respeto, en la recuperación del Estado, como un Estado orientado hacia el bien colectivo y común, no un Estado que pertenece a la organización política que está en el poder de turno. Pero Wilmer, ahí caemos nuevamente a la pregunta que te hacía hace rato. ¿Este país está preparado para esa tercera vía o es la política ecuatoriana que siempre está constantemente castigando a quienes no se alinean a un bando? Porque ese es el temor. Sí, a ver, ahí hagamos una pequeña distinción entre lo político y la política. Lo político es cómo actúan los políticos y que han tergiversado a la política. La política es una de las revoluciones humanas más importantes. La revolución cultural más importante es la política, porque cuando hay política se construye democracia, se construye paz. La ausencia de política justamente nos lleva al fracaso, porque la ausencia de la política es la imposición de un grupo sobre otro, incluso utilizando las instituciones para aquello. Entonces hay que hacer esa distinción muy fina que es importante, y hemos degradado la política, que es una acción humana noble sobre la cual tenemos que seguir construyendo democracia, construyendo equidades, construyendo libre mercado, construyendo economía, construyendo ética. Pero todo esto parte también del reconocimiento de ciertos elementos. Por ejemplo, en una entrevista con Carol Artieda y Lenín Artieda hace unos días, me consultaban sobre los jóvenes de estas generaciones que están entre tu edad y un poquito más jóvenes y así, ¿no? Y yo les decía a ellos que los jóvenes actualmente tienen inicialmente una moral relativa. Cuando hablo de moral relativa me refiero a que los jóvenes tienen, por ejemplo, le apuestan más a su autoconcepto, a su identidad, a su orientación sexual, es decir, a sus subjetividades por fuera del poder. Pero eso no significa que los jóvenes no tengan una estructura ética, la tienen. Y los jóvenes de tu edad están pensando en un Estado democrático donde su voz sea escuchada, con canales y vasos comunicantes, que es lo que le falta al gobierno ahora, porque el gobierno tiene una comunicación unidireccional, muy impositiva, y el presidente cree que siendo TikTok es suficiente. Los jóvenes lo ven en TikTok y disfrutan ese elemento comunicacional simplón y sencillo, entretenido hasta cierto punto, pero los jóvenes le cuestionaron al presidente el hecho de que no haya presentado una propuesta. ¿Cuál era su reforma constitucional realmente, por ejemplo? Entonces, estamos subestimando a los electores. Y ahí, Wilmer, viene algo, o sea, muchas veces cuestionamos de que no existe o que no se está construyendo una ciudadanía crítica, porque se habla de la educación pública, se habla de las brechas profundas y la desinformación avanzada que existe en la política. Existen muchas noticias falsas, existe mucha manipulación de qué es verdad y qué es mentira, que muchas veces tenemos que hacer hasta alianzas entre varios medios de comunicación para poder desmentir un discurso, para poder analizar a profundidad si lo que está diciendo un actor político realmente es verdad o no es así. Entonces, ya en este entorno, cuando estamos hablando de esa honestidad, de esa molestia, yo quiero preguntarte de manera directa, ¿ves algún actor que pueda encarnar estas virtudes? ¿Ves algún rostro que pueda surgir ante la necesidad? Hoy no, al menos visiblemente. Visiblemente no. Pero también tiene que ver porque esta suerte de polarización, Borrego Florindo, donde buscan anular a los actores políticos, porque ¿cuál es la dinámica? Anular a los que piensan distinto y que pueden generar rupturas para ellos seguir manejando la agenda de opinión pública. No es posible que nos pasemos discutiendo semanas y días enteros porque una adherente de la Revolución Ciudadana sale de la Revolución Ciudadana. Eso es parte de la dinámica de los partidos, la autodepuración.
No es posible que el presidente, como elementos de su agenda, tengamos solo crisis. No es posible que la principal discusión sobre la gobernabilidad en el Ecuador sea la ausencia del presidente. No se está discutiendo desde el Ejecutivo un proyecto de Ecuador, un proyecto para el agro, una agenda de investigación, innovación y desarrollo con las universidades. Se está discutiendo la calidad del gasto de las universidades, la disminución del presupuesto, la falta de ejecutividad, pero no hay una agenda. Es decir, el sentido positivo de lo público, que también está ahí latente, no se lo está discutiendo, y eso es un problema, porque estamos haciendo una comunicación tóxica en términos democráticos. Entonces hay que dar el salto. Y justamente la tercera vía no es que es ingenua. Sabe que hay un conflicto existente, latente, pero la tercera vía se debe rehusarse a convertirlo esto en una guerra civil. Tampoco es mesiánica. No ofrece algo más modesto y urgente que habitabilidad democrática. Esa habitabilidad democrática necesita de un proyecto de Ecuador que nos lleve a discutir cuáles son las condiciones de futuro que queremos para el país. Por ejemplo, en el tema petrolero. Si hay que aumentar la producción petrolera, extraer para luego dar el salto hacia la renovación de la matriz y que sea más ecológica, pero sin expulsar a los campesinos. Es decir, hay que discutir sobre estos temas que son de interés de los jóvenes incluso. Porque mire, hay algo importante también en los de tu generación, Tanya. La mía, que es millennial, todavía vivimos la lógica de la competencia. Ustedes, en cambio, tienen una visión un poco más de futuro, piensan en la sostenibilidad ambiental. Hay una conciencia ecológica mucho más grande. Entonces son esos temas importantes que quieren discutir los jóvenes. Evidentemente también quieren temas un poco más de corto plazo. Acceso a educación, quieren trabajo o crear empresa, porque el nuevo homus economicus es justamente la autoexplotación. Yo empresario de mí mismo. Entonces, dentro de esos son los temas que hay que discutir. Wilmer, yo siempre disfruto conversar contigo y concuerdo muchísimo en la parte de que no deberíamos estar hablando y poniendo el discurso de la señora Guiñaga cada cierto tiempo en cada espacio de noticias, porque en serio, eso es parte de un proceso democrático. ¿Sabes cuánto cuesta posicionar un nombre a nivel nacional? Aquí en Ecuador es facilito. Bueno, con escándalo y espectacularidad, lo cual es irresponsable. Sí. Pero yo más diría con espectacularidad, más que pan y circo, espectacularidad. Pan y circo nos dio Novoa antes de la consulta, feriados, bonos, etcétera. Esto es espectacularidad. Construir un relato de la espectacularidad, algo tan común y cotidiano alrededor de una organización política. Entonces le están sacando provecho a Rafael Correa, le saca provecho a Guiñaga y sigue con la toxicidad a nivel país, ¿no? Hablabas algo importante, mientras estamos preocupados si la señora sale o no de un partido político, tenemos a un país que está totalmente fragmentado porque el presupuesto de Petroecuador no está claro. Falta institucionalidad. La ciudadanía está preocupada por temas de salud, temas de educación, a nivel digital, eso es lo que marcan las tendencias. No se habla, el empleo va a empeorar en el 2026 según el INEC, no se habla. ¿Qué está pasando con el censo agropecuario en Guayas? Está diciendo de que todos los jóvenes están saliendo del campo para irse a la ciudad, pero no se está hablando de eso y es la única provincia que tiene censo agropecuario. ¿Qué pasa con la provincia de Manabí? ¿Dónde está el censo agropecuario de la provincia de Manabí? O sea, para tratar temas de fondo hay muchísimos, señores, pero seguimos hablando de temas de formas. Por ejemplo, ¿qué fue lo que se vio en el Viernes Negro, en el Black Friday? Que la gente fue a comprar víveres. La gente fue a comprar arroz, azúcar, sal, aceite. Fue a comprar víveres, no se endeudó comprando cosas. Es decir, la gente está preocupada por la alimentación. Significa que la economía de nuestro país está en baja. Hay algo que está afectándonos y que a nosotros nos preocupa. ¿Qué pasa con el riesgo país? Sigue disminuyendo, pero el ciudadano común no lo siente. Entonces hay muchísimos temas y es lamentable que sigamos en este proceso de espectáculo, Wilmer, donde no se profundiza y aunque se diga que una golondrina hace invierno, si no me equivoco, no podemos hacer cuando no todos los medios se unen o tienen esa agenda. Porque están en la agenda de construir incendios simbólicos, construir relatos
que realmente le den, es una suerte de capitalismo comunicacional salvaje, en donde yo capto audiencia a través de un enganche emocional, porque tenemos los algoritmos emocionales que potencian el odio, el amor, el miedo. Entonces estamos en una comunicación algorítmica justamente orientada hacia la espectacularidad. Esta comunicación algorítmica me da réditos. Entonces el escándalo de Aguiñaga me da audiencia. Tenemos el escándalo de Aguiñaga y también el escándalo de Galo Lara, saliendo a decir que si no me das atención, eso también es parte del escándalo, eso es también parte del show. Tu artículo abre una puerta que muchos evitan, que es demostrar que el Ecuador no está dividido, el Ecuador está cansado de estos dos actores. Exactamente, porque la polarización realmente se da en el espectro de los actores políticos. El problema es que están irradiándolo a través de todos los canales y vasos comunicantes, y llega un momento en que los electores sentimos hastío frente a eso. Pero la sumada a las crisis, a las triple crisis, porque hoy estamos en una triple crisis, una crisis de seguridad, una crisis de salud, una crisis educativa. Frente a eso, cuando no hay vasos comunicantes para construir un diálogo y una salida dialogada, lo que quedan son las decisiones unilaterales poco efectivas. Y es lo que vemos hoy. Vemos un ejecutivo que no tiene vasos comunicantes, que no ha creado condiciones para el diálogo. Yo creo que todavía están a tiempo de dialogar con la academia, de dialogar de manera seria con las cámaras, no en términos de superposición de diálogo o de jerarquías de diálogo, sino un diálogo entre iguales. Lo que hace la diferencia son las funciones, las responsabilidades, las metas y los objetivos. Es decir, yo puedo dialogar contigo, pero tú dentro de esta radio tú tienes unas funciones, tú tienes metas, tú tienes objetivos. Y en este diálogo compartimos sí un objetivo, que es la comunicación, una comunicación asertiva, que es lo que estamos haciendo. Pero mi función es más académica. Entonces, debe haber un diálogo entre iguales, evidentemente, insisto, diferenciando funciones, objetivos y metas. Pero no hay ese diálogo. Lo que hay es una posición temática horizontal. Entonces, el Ejecutivo tiene que crear esas condiciones. También la Asamblea Nacional tiene que modificar ciertas conductas internas. Este canibalismo nos está llevando a la anulación de la política y superponiendo lo político, que son las actuaciones de estos actores, que lesionan la verdadera función de la política, ¿no? Aunque creo que eso no a trabalengua, ¿no? Sí, pero yo estoy súper clara, y ese editorial que lo vamos a compartir si nos autorizas. Por favor, muchas gracias. Lo vamos a compartir aquí en Radiovisión. Nos invita a aprender a desconfiar del ruido y a ponerle más atención, a valorar la verdad y nosotros elegir la verdad. Porque nosotros somos quienes debemos, entre tantas informaciones que generan mucho ruido a nivel digital, que se atacan, que esto, porque son granjas de robots, de cuentas falsas, la que alzan tendencias actualmente en el país. Hay problemas que alejémonos ya de lo macro, no hablemos a nivel de país, hablemos a nivel de provincia. Tenemos problemas de fondos. Un aeropuerto que no tiene sostenibilidad, que va a manejarse con $500,000 al año. Imagínese, ¿cómo usted puede mantener un aeropuerto internacional con $500,000? ¿Cómo? Estamos hablando de que llegan de otros países. ¿Y cómo? Es como que si usted diga, en mi casa yo voy a mantener la alimentación de mi familia con $500 en un año. O sea, quizás es exagerado, pero hagamos esa comparación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque no se está cumpliendo con ese contrato de renegociación con el puerto. O sea, hay problemas a nivel de provincia y hay problemas también a nivel de ciudad, y nosotros ya necesitamos que la ciudadanía y que quizás esto pueda cuestionarme muchísimo, pero necesitamos reaccionar. Nosotros los medios marcamos agenda, pero quien tiene que discernir entre la verdad y el consumo son ustedes.
Wilmer, muchísimas gracias. A ti, Tanya, ya has dicho algunos temas importantes. El Estado tiene que garantizar condiciones mínimas para la inversión. No puede haber inversión si no hay calidad de mano de obra, por lo tanto hay que invertir en educación, innovación, desarrollo. No puede haber inversión si el Estado no invierte en infraestructura estratégica y en servicios. Por lo tanto, cacarear inversión sin inversión en infraestructura, sin inversión en puertos, aeropuertos, vialidad es complicado, no solo es retóricas al viento. No puede haber tampoco estados y dar el salto si no hay calidad del gasto. Eso es importante. Te despedí, pero puedo confesarte que yo estoy cansada. Sí. Estoy cansada a nivel político porque todos los años son políticos y se viene otro. Totalmente. Y no sabemos qué hacer. Si uno como Mira, medio y a nivel de comunicación llega a ese alcaldía. hartazgo, imagínate la ciudadanía. Tanya, y a nivel de alcaldías, las alcaldías deben tener un fuerte llamado de atención por parte de Contraloría. ¿Cómo es posible que inviertan cuantiosas cantidades de dinero en bullarangas, inventándose datos además? Porque cada vez que hay feriado, los municipios inventan datos, 300.000 visitas. Eso es mentira, es falso, no tienen forma de demostrarlo. Entonces vivimos del cuento y el chisme desde lo político, van construyendo estas banalidades, estas realidades banales construidas, pero como tú bien dices, son falsas. Entonces, pues sí, tiene que actuar la Contraloría con más severidad, llevar a un análisis a los municipios para que vean la calidad del gasto de la inversión y poner límites al gasto en publicidad también exacerbada, no para promover obras, sino que promueven la imagen de la autoridad de turno. Y eso está mal. No solo en términos legales, sino éticos, porque es el recurso del Estado, no es el dinero de la alcaldesa, del alcalde, es el dinero de los ciudadanos. Wilmer, muchísimas gracias. A Esperamos ti tenerte un pronto fuerte por acá. abrazo. Te agradezco mucho. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Recuerde que este espacio usted también lo puede encontrar en nuestra plataforma de YouTube y en nuestras redes sociales. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más aquí en Radiovisión.